Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro primer video sobre cómo hacer tu primer programa en C con GNU Linux. Pero antes que todo, ¿por qué deberías de usar un sistema GNU Linux? Es algo que iremos aclarando a lo largo de todo este video. Primero explicaremos a muy grandes rasgos qué es un sistema GNU Linux. Bueno, es un sistema operativo que se conforma de dos partes fundamentales. Los programas del proyecto GNU, que son un conjunto de programas de código libre y código abierto que permiten la modificación y la redistribución de dicho código y dichos programas, respetando las libertades individuales de cada uno de los usuarios. Y la otra parte fundamental es el kernel propio de Linux, que es un trozo de software que permite a la computadora o propiamente a los programas del proyecto GNU conectarse con el hardware. Podrías pensar a grandes rasgos que el kernel de Linux no se utiliza demasiado en el mundo de la tecnología, pero te lo vengo a cambiar. Se utiliza ahora mismo en tu teléfono, se utiliza en programas espaciales, servidores, videojuegos, se utiliza en sistemas embebidos, automóviles y demás. Prácticamente el kernel de Linux se encuentra en prácticamente todo. Y una vez dicho todo esto, ¿por qué usar GNU Linux? Bueno, GNU es un sistema operativo que es dev friendly. Eso quiere decir que ya tenemos todas las herramientas preinstaladas y listas para trabajar dentro de nuestro sistema GNU. Ahora pasemos un poco al ámbito de la programación. Hablemos sobre el lenguaje de C. C es el lenguaje en el que está escrito el kernel propio de Linux. Es un lenguaje que tiene acceso fácil a la memoria, al hardware y que es bastante veloz. Podría parecerle a algunos un poco difícil y tedioso de aprender, sin embargo demostraremos que no es así. Es un lenguaje bastante sencillo de aprender y que con disciplina y constancia tú también puedes aprender. Nos encontramos ya en nuestro sistema GNU Linux, propiamente en un sistema Arch Linux, y comenzaremos a programar. Primero que nada vamos a crear nuestro archivo fuente firstprogram.c y lo vamos a editar con NeoBeam. Tú puedes utilizar el editor de código que desees o inclusive bloc de notas si estás en Windows o en algún otro sistema operativo, ya que el código debería de ser el mismo. Nosotros estamos utilizando Vim, que es un editor de terminal propiamente de los sistemas GNU y los sistemas Unix, que también hablaremos un poco más de su historia más adelante en otros videos. Como podemos ver, es un sistema bastante minimalista para editar código, pero pues comenzaremos propiamente con el tutorial. Haremos un include, que se refiere a incluir librerías o fuentes externas a nuestro programa, y nosotros vamos a incluir el estándar input-output, que nos va a permitir tanto leer como imprimir en la consola o en la terminal información. Propiamente después crearemos nuestra función main, que consiste en la función principal de nuestro programa. El compilador ya sabe detectar esta función main y es la que se va a ejecutar en nuestro programa. Todo lo que no esté dentro de la función main no se va a ejecutar dentro del programa y es algo que el compilador y el sistema ya detectan por defecto. Entonces crearemos la función main con un tipo de dato entero. Eso de tipos de datos, argumentos y parámetros lo estaremos viendo un poco más a detalle. Sin embargo, es bueno que vayas memorizando la estructura básica de un programa en C. Estamos pasando desde también los argumentos y parámetros argc y argv, que servirán bastante si estás trabajando en programas desde consola o que reciban argumentos desde consola, ¿no? Pero pues no nos preocuparemos por eso ahora mismo. Utilizaremos la función printf propia del stdio para imprimir algo dentro de nuestra consola. Vamos a comenzar por imprimir lo más básico de todo y lo que hacen en todos los canales, un hola mundo. Utilizaremos algunas secuencias de escape como el diagonal N y el diagonal T. Propiamente diagonal N sirve para un salto de línea y el diagonal T para un tabulador. Simplemente son métodos y secuencias de escape que permiten formatear y hacer un poco más vistoso el código. Salimos del editor de código y ahora vamos a ejecutar nuestro comando para compilar y ejecutar nuestro programa. Estamos viendo que utilizaremos el GCC, que es el compilador propio que ya se encuentra dentro de nuestro sistema GNU Linux. No tenemos que instalar nada extra, ya viene por defecto en nuestro sistema. Ahora simplemente le pasaremos el código fuente y la opción "-o", que nos permitirá modificar el output de nuestro programa. Podemos decirle al programa o al compilador cómo queremos que se llame nuestro programa y enseguida usaremos un $ampersand para indicarle que vamos a ejecutar otro comando, es decir, vamos a llamar a ejecutar nuestro programa. Todo esto lo vamos a ver un poco más a fondo y más adelante, pero este es un primer acercamiento a cómo hacer tu primer programa en C. Como pueden ver, compiló correctamente y también se ejecutó de la forma que esperábamos nosotros. Sin embargo,
Eso es bastante sencillo y a lo mejor podríamos mejorarlo un poquito más y volverlo más interesante. Primero que nada vamos a comenzar con recibir un input y hacer la declaración de una variable. Haremos algo bastante sencillo que será preguntarle al usuario: ¿cuál es tu número favorito? Podremos recibir el input, mostrarlo en pantalla, guardarlo dentro de una variable y manipularlo tal cual nosotros lo deseemos. Primero cambiamos el mensaje, ¿cuál es tu número favorito? Y declararemos una variable de tipo entero. Es decir, que no puede tener ningún tipo de decimal, y le igualamos a 0 para evitar que se guarde basura, ya que cuando no inicializas una variable, suele guardar basura que se encuentra dentro de la memoria RAM. Ahora utilizaremos la función de input propiamente del stdio, que nos permitirá tomar cualquier input de la consola según lo necesitemos así nosotros. Como podemos ver, el printf es para outputs y el scanf simplemente es para inputs. Ahora simplemente diremos qué tipo de dato vamos a almacenar. Entre comillas simplemente pasaremos qué tipo de dato. En este caso, para referirnos a los tipos de dato entero, utilizaremos un diagonal D. Y posteriormente le pasaremos la dirección de memoria en la cual vamos a querer guardar nosotros. Eso de direcciones de memoria, punteros y demás son temas un poco más avanzados, así es que no se preocupen por eso. Solamente traten de memorizar que para guardar en una variable cualquier tipo de dato de la consola mediante scanf tienen que pasar la dirección de memoria de la variable donde lo van a guardar. En este caso se hace con ampersand y el nombre de la variable. Comenzaremos a hacer otro printf, usaremos las mismas secuencias de escape y mandaremos el mensaje de wow, ese es mi número favorito también. Utilizaremos las mismas secuencias para indicar que iba a ir un número entero. Terminamos nuestro mensaje y al finalizarlo pondremos la variable. Esa es la forma más sencilla de hacer un programa un poco más interactivo en C, y creo que es un muy buen acercamiento inicial para hacer tu primer programa dentro del lenguaje de C. Como vemos, simplemente tenemos que terminar nuestro programa, nuestras secuencias de escape y demás para que se haga de la mejor forma posible. Y ahora simple y sencillamente decimos cuál es tu número favorito, lo ponemos y demás. Aunque no me gusta un poco cómo quedó, simplemente vamos y modificamos un poco las secuencias de escape. Eso es meramente estético, no tiene nada de importante a grandes rasgos, simplemente es para que tu output se vea un poco más bonito. Como podemos ver, ahora ya quedó perfectamente como nosotros lo necesitamos, y ese es a grandes rasgos nuestro primer programa en el lenguaje C. Espero que te haya gustado este video. Es una aproximación muy breve sobre todo lo que vamos a estar viendo en este canal, y si te gustó dale like y suscríbete.